Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de progresión aritmética, el cual nos dice que en una progresión aritmética la suma de los términos 3 y 8 es igual a 1, y sabiendo que la suma de los 7 primeros términos es 35, debemos determinar el primer término y la diferencia común. Entonces, planteamos nuestra progresión aritmética sabiendo que tenemos un término inicial al cual le vamos a llamar A1, y a partir de este término aumenta una diferencia común, que es justamente lo que nos preguntan. Entonces el segundo término sería A1 más D, que es la diferencia común. El tercer término sería A1 más D, que sería 2D. Y entonces así sucesivamente tendríamos los valores para cada término. Entonces tenemos que tener en cuenta que en todos los casos el término siguiente en una progresión aritmética aumenta el valor de D, que de la diferencia común. Entonces nosotros podemos escribir nuestro término enésimo de la siguiente manera. Sabiendo que el primer término es igual a A1, el segundo término es igual a A1 más 1 por D, el tercer término es igual a A1 más 2 por D, nosotros podemos escribir nuestro enésimo término como A1 más n-1 por D, que es un patrón que se observa en todos los casos. En este caso sería 0 por D, el que va aumentando de 1 en 1 el valor que acompaña a la diferencia común, pero ese siempre es una unidad menor que el término que estamos buscando. Entonces, si nos dicen que la suma de los términos del tercer término y del octavo término es igual a 1, entonces nosotros podemos plantearlo de la siguiente manera. El tercer término más el octavo término es igual a 1. Sabiendo que el tercer término, reemplazándolo en nuestra regla de correspondencia, que es la que tenemos aquí, nosotros podemos decir que es A1 más 3 menos 1, que sería 2D, más el octavo término, que sería A1 más 8 menos 1, que sería 7D, y eso sería igual a 1. Si nosotros hacemos las sumas, nos quedaría 2A1 más 9D es igual a 1. Sabiendo que A1 es el primer término y D la diferencia común, que justamente son las incógnitas de esta ecuación y son las variables que nos piden encontrar, que son el primer término y la diferencia común. Ahora aquí tenemos la primera parte de nuestra pregunta planteada. Ahora vamos con la segunda parte, en la cual nos dicen que la suma de los 7 primeros términos es 35. Entonces, ¿cómo planteamos la suma de términos en una progresión aritmética? Entonces, la suma sería igual a una sumatoria de términos, en el cual vamos a empezar con un I1, es decir, que hace referencia al primer término, hasta el término enésimo, en este caso es n. Sabiendo que tenemos ya una regla de correspondencia, que es la que habíamos planteado antes, entonces aplicamos la sumatoria a esa regla de correspondencia, que sería el primer término más n menos 1 por d. Ya hay una fórmula para esta suma de una progresión aritmética, pero en este caso lo estamos explicando a partir de lo que estamos realizando desde el inicio, para que tenga una hilación. Entonces, podemos resolver lo que está aquí dentro para hacer más fácil nuestra sumatoria. En este caso sería A1 más n por d menos d. Entonces sabemos que esta sumatoria aplica a todos los términos que se encuentran dentro del paréntesis, entonces podemos aplicar la sumatoria y la distribuimos en cada uno de los términos y quedaría de la siguiente forma. Sumatoria
la misma sumatoria desde I1 hasta N para el primer término, ahora para el término ND, y bueno, recordar el signo, tenerlo en cuenta también, y nos va a quedar de esa forma, sabiendo que D es una constante. Entonces A1 y D son las constantes, justamente las que estamos buscando. Entonces resolvemos estas sumatorias. En el caso en el que es una constante, recordemos que es el término de la constante multiplicado por el valor de n. Entonces sería A1 por n más, en este caso la constante puede salir fuera y nos quedaría esta sumatoria de aquí, que es una sumatoria conocida, que es la suma de los n primeros términos. Y bueno, la última sumatoria, que sería igual que la primera, d por n. Nos queda aún esta sumatoria por resolver de aquí, entonces la vamos a resolver. Y nos quedaría, si ordenamos ya las sumas que tenemos, las vamos pasando para acá. A1 por n menos dn más d. Y ahora sí ya viene esta, para que no haya confusión, más d por esta sumatoria de acá, que sería la suma de los primeros n términos, sería n por n más 1 sobre 2. Entonces, si resolvemos sabiendo que n, nos dijeron que n es el término 35, es decir, la suma de los primeros 35 términos. Pero hay que recordar que esto que hemos alcanzado hasta aquí es una regla general que se utiliza para la suma de los n primeros términos de una sucesión aritmética. Bueno, podemos simplificarlo y acomodarlo mejor, pero eso es lo que tenemos para encontrar la suma de términos. Entonces reemplazamos sabiendo que n es igual a 7, entonces nos quedaría 7 a 1 menos 7d más, en este caso sería d por n más 1 sobre 2, que sería 7 por 8 entre 2, sería 7 por 4, en este caso, que sería 28. Bien, entonces aquí podemos simplificar 7 a 1, y aquí tenemos una suma de términos equivalentes, 7d más 28d menos 7d más 28d, que sería 21d. 21 veces la diferencia común. Y esto nos dicen que es igual a 35. Podemos aplicar séptima a cada uno de estos términos, es decir, dividimos entre 7 y nos va a quedar A1 más 3D es igual a 5. Entonces bien, ahí tenemos la segunda ecuación y nos quedaría comparar la primera ecuación con la segunda ecuación, que sería 2A1 más 9D igual a 1, y la segunda ecuación, que sería A1 más 3D igual a 5. Podemos acá multiplicar por menos 2 y bueno, resolvemos como una ecuación. Usamos la primera ecuación, que sería 2A1 más 9D es igual a 1, y abajo todo multiplicado por menos 2, nos quedaría menos 2A1 menos 6D menos 10. Ahora, sumando ambas ecuaciones, lo que tendríamos es que se eliminan los términos de A en este caso, y tendríamos lo siguiente: 3D, es decir, 9D menos 6D, 3D, y acá nos quedaría menos 10 más 1, que sería menos 9. En este caso, D sería menos 9 entre 3, que sería menos 3. Bien, ahora reemplacemos en cualquiera de las dos ecuaciones para encontrar el valor de A. Lo reemplacemos en la primera, que sería 2A1 más 9D, sabiendo que D es menos 3, y eso es igual a 1.
Entonces nos queda 1. 9 por menos 3 es 27, o sea, menos 27. Acá va a pasar con signo positivo. Y por este lado queda 2 a 1. Entonces acá nos queda 28, que sería igual a 2 veces el primer término. Entonces el primer término sería igual a 28 entre 2, que sería igual a 14. Entonces, como respuesta a nuestra pregunta, el primer término es 28, perdón, es 14, lo que habíamos encontrado al final, y la diferencia común sería menos 3. Y esa sería la respuesta a nuestra pregunta, que como comenté al inicio se pudo haber resuelto con fórmula directamente, pero en este caso hemos intentado explicarla desde el inicio, conociendo la base de una progresión aritmética, y lo que necesitábamos saber era cómo, en qué consiste una progresión aritmética y algunas cosas sencillas sobre las sumatorias para poder encontrar la suma de los primeros términos de una progresión aritmética. Y bueno, el resto fue aplicar nuestra álgebra para el sistema de ecuaciones y tenemos nuestra respuesta. Gracias.